Hola, muy buenas noches, jóvenes. Bienvenidos a esta primera clase del último módulo de nuestro programa de formación técnica. Este programa o módulo, perdón, tiene por nombre Operaciones en la Industria Sanitaria. ¿Me pueden confirmar, por favor, que están viendo pantalla, que se escucha clarito y fuerte? Gracias, Emanuel. Gracias, Oscar. Muy amables. Excelente. Bien. Ya a partir de este punto, ahora son 4 semanitas jóvenes y concluimos este proceso de formación. De verdad, pues que espero que este módulo, al igual que los anteriores, sea de mucho provecho para todos ustedes y que por supuesto la experiencia, ¿verdad? Que hemos desarrollado a lo largo de los 5 meses atrás, pues ojalá haya sido positiva y obviamente que este último pues no deje de serlo. Como siempre, hacerles la invitación para que puedan participar con preguntas o comentarios, si así lo consideran necesario, ¿verdad? Durante las clases que vamos a, o los temas que vamos a ir abordando. Vamos a empezar pues por ir conociendo algunos conceptos claves, ¿verdad? Relacionados a el tema central y vamos a empezar por este que vemos en pantalla, TPS, ¿verdad? Toyota Production System. Este es un sistema de producción que fue desarrollado por Toyota, espero que todos sepamos, ¿verdad? Que es Toyota y que se convirtió pues en la base de lo que hoy conocemos como el Lean Manufacturing. Este sistema es una filosofía integral de gestión que combina herramientas, métodos y principios para producir con calidad, con eficiencia, bajo costo, mínimo desperdicio y el máximo respeto por las personas. Este sistema, ¿verdad? Es bastante completo, de hecho es la filosofía global creada por Toyota e incluye dos grandes pilares, el JIT, que es el justo a tiempo, y el JIDOKA, que es una autonomación o calidad en la fuente. Las analogías, ¿verdad? Simples que se utilizan como para tener mayor referencia es el TPS y se visualiza o se debe entender como la receta completa del platillo y el JIT como uno de los ingredientes principales. No son lo mismo, pero uno no funciona sin que el otro esté dentro del sistema Toyota. Bien, dicho eso, vamos a conocer precisamente uno de estos ingredientes, el JIT, el justo a tiempo. Un poquito de historia al respecto. Bueno, esta filosofía comenzó poco después de la Segunda Guerra Mundial como un sistema producido por Toyota, como ya lo veíamos, en 1976, durante la Segunda Crisis Mundial del Petróleo. Los japoneses se preocuparon por asegurar la flexibilidad de sus procesos de fabricación y aquí es donde se difunde esta filosofía en las empresas japonesas. En 1980, algunas empresas de Estados Unidos estudiaron el porqué del éxito de las principales empresas japonesas y descubrieron que ese éxito pues era respuesta de la implementación del JIT o del justo a tiempo. Pues originalmente, ¿verdad? Al ser creado por Toyota y Toyota ser una empresa dedicada al área automotriz, eh, resultó ser bastante llamativo, ¿verdad? Atractivo para otras industrias y por ello, pues se traslapó a empresas como Black & Decker y a Hewlett Packard o HP, ¿verdad? Que son bastante conocidas a nivel mundial. El justo a tiempo o dentro del justo a tiempo hay una palabra clave y es el desperdicio. Entonces es importantísimo que nosotros entendamos qué es el desperdicio y es todo lo que no sea la cantidad mínima de equipo, de materiales, piezas, espacios y tiempo del trabajador que resultan absolutamente esenciales para añadir valor al producto, o sea, tener la medida justa. Eso es lo que se busca con la filosofía de justo a tiempo. Todo lo que esté de más
es desperdicio. El objetivo del justo a tiempo se puede traducir como la eliminación del desperdicio, es decir, la búsqueda de todos los problemas y el análisis de soluciones para la eliminación de las actividades que sean innecesarias y sus consecuencias, reforzado mediante las iniciativas de mejora continua en todas las áreas del sistema productivo. Esta filosofía es industrial, ¿verdad? Y puede resumirse entonces como fabricar los productos estrictamente necesarios en el momento preciso y en las cantidades debidas, o sea, ni más ni menos. Todas las mejoras que incluye este sistema de justo a tiempo se pueden englobar en la teoría de las 5 ceros. ¿Qué es eso? Bueno, los 5 ceros hacen referencia a 0 tiempo al mercado, 0 defectos en los productos, 0 pérdidas de tiempo, 0 papel de trabajo y 0 stock. Esas son esos son los elementos que conforman la teoría de los 5 ceros, que como ahí se menciona o se indica, el justo a tiempo busca desarrollar esta teoría. Ahora, conozcamos o ampliemos al respecto, ¿verdad? Esta misma teoría de los 5 ceros. Esta teoría, ¿verdad? Es un enfoque de gestión de la calidad que busca eliminar fallas, desperdicios y variaciones en los procesos productivos. Se utiliza especialmente en entornos industriales porque pues obviamente nació, ¿verdad? En Toyota. ¿Qué más industrial que eso? Y está alineada con principios de mejora continua como el Kaizen o Kaizen. Entonces, repitiendo aquí los elementos que conforman la teoría y ampliando un poquitito, vamos a decir que el primer cero es el 0 tiempo al mercado. ¿Qué significa eso? Eso es reducir al mínimo posible el tiempo que hay entre la idea y el lanzamiento del producto. La idea va a ser, obviamente, ese momento creativo en que se genera un producto novedoso. Cuando tal vez algunos de ustedes de pronto dicen, uy, qué bueno sería hacer esta receta. Y se imaginan, ¿verdad? En su mente los ingredientes, cómo harían las mezclas, etc. Esa es la idea. Ahora, ¿cuánto tiempo pasa entre la idea, que es inmaterial, a ya haber desarrollado la idea, hacerla material e inclusive haberla lanzado al producto? Eso es un tiempo que a veces es excesivo. Entonces la teoría del 5S dice que ese tiempo hay que reducirlo al mínimo posible. Luego está el 0 defectos en los productos. Aquí se busca que los productos salgan bien desde la primera vez, sin errores ni fallas. El 0 pérdidas de tiempo consiste en eliminar todas las actividades que no agregan valor dentro del proceso. Cuando de pronto se inventaron que en el proceso había que pedir, no sé, la verificación, ¿verdad? De una medida 20 veces y resulta que con hacerla 2 veces era más que suficiente. Entonces, eso sería una forma de ir eliminando actividades que no están generando, ¿verdad? Un valor al proceso. El 0 papel de trabajo es la búsqueda de digitalizar y automatizar los procesos, reduciendo el uso de documentos físicos, mucho más ahora que la tecnología, ¿verdad? Pues está en todas partes y que ha venido, pues, obviamente a agilizar procesos. ¿Qué pasa con el manejo de documentos físicos o materiales? Que se puede presentar la pérdida de estos documentos, el daño del documento, un mal llenado de los documentos, que se traspapelen, mientras que físicamente esto agiliza la toma de decisiones y también el resguardo de la información. Y el 0 stock significa mantener el inventario mínimo, o sea, solo lo necesario para operar.
muchos de los productos definitivamente no pueden almacenarse por mucho tiempo. Por ejemplo, pensemos en productos perecederos, ¿verdad? De canasta básica. Yo no debería de pensar, mira, voy a guardar una bolsa de arroz por 15 años, porque obviamente la vida útil del producto es corta. Entonces, cuando las empresas establecen la cantidad de productos a producir, debe estar pensada, ojalá, en esta teoría, en donde no se vayan a llenar almacenes de puro producto terminado que tal vez tiene muy poco movimiento, ¿verdad? En inventario y termina, como dicen, pegándose, y después la empresa se ve en apuros porque dice, bueno, el producto se está dañando o el producto está ocupando espacio que representa también un costo para el negocio, y se empiezan a inventar, ¿verdad? Muchas estrategias con tal de sacar esos excesos de producto de inventario que al final terminan no generando las ganancias esperadas. Ok, ¿hay alguna preguntita acerca de la teoría de los 5 ceros? Ok, gracias a Oscar por confirmar que tiene clara la información. Gracias, Emanuel, también. Jessica, excelente. Bien, entonces hablábamos hace un momentito, ¿verdad? De esta palabrita, desperdicios, que es la esencia o la clave de la filosofía del justo a tiempo. ¿Cuántos tipos de desperdicios hay? Hablamos de 7 tipos de desperdicios en las operaciones regulares de cualquier negocio. Por ejemplo, está la sobreproducción, los tiempos muertos o de espera, los transportes, procesos inadecuados, stocks, movimientos improductivos y productos defectuosos. Vamos a ampliar estos. Bien, el primero, la sobreproducción. Recordemos que estamos hablando de desperdicios. La sobreproducción es producir más de lo que se necesita o antes de que sea requerido. Y es el peor desperdicio porque genera todos los demás. Es uno de los peores porque conlleva un incremento de productos terminados, y las consecuencias que acarrea son el consumo de más materias primas de las requeridas, el pago de salarios por trabajos innecesarios y la creación de stock, que decíamos en su momento. Hablemos de stocks que superen, por ejemplo, tal vez la capacidad de planta, o que superen el movimiento de inventario. El segundo desperdicio son los tiempos muertos, ¿verdad? Que son esas esperas en las que personas, máquinas o materiales no pueden trabajar. Algunas causas comunes: que falte material y no podemos avanzar con la producción, que falle una máquina porque no se le dio el mantenimiento correcto y ahí está pegado el proceso, cuellos de botella, y todo esto casi siempre es muy fácil de identificar. Lo que hay que hacer es no ocultarlo, y de esta manera va a ser posible tomar medidas de corrección necesarias a tiempo. El tercer desperdicio es el transporte, aquí refiriéndonos a esos movimientos innecesarios de materiales o de productos entre áreas, no agregando valor y aumentando el riesgo de daños y de tiempos, y son bastante comunes. Por ejemplo, que se les haya ocurrido dentro del proceso que cuando una pieza esté en cierta etapa de producción, haya que moverla, por ejemplo, a otra área. El tiempo que se demoran haciendo el transporte de esa pieza del punto A al punto B es un desperdicio. No está generando un valor el tiempo que está consumiéndose en ese transporte, y además se genera el riesgo de que la pieza sufra tal vez algún desperfecto, algún golpe, algún daño, ¿verdad? Y con esto pues lo que conlleva. Mejor en estos casos hay que ofrecer, ¿verdad? O hacer modificaciones en el proceso donde tal vez se varíe el orden o la organización del lugar de trabajo,
se diseñe mejor el flujo de los materiales, se coordinen los procesos y los métodos de transporte sean mínimos posibles. El cuarto desperdicio son los procesos inadecuados. Aquí a hacer más trabajo del necesario. Por ejemplo, acabados excesivos, pasos duplicados, controles repetidos, y sucede cuando el proceso no está optimizado. Los aparatos no están correctamente mantenidos o preparados. Las consecuencias pueden ser muy graves y se puede fabricar incluso productos defectuosos. Para conseguir eliminar este tipo de desperdicios se añadirán o modificarán determinados aparatos para facilitar el funcionamiento de una máquina. El quinto desperdicio, los stocks, ¿verdad? O sea, refiriéndonos a esa acumulación innecesaria de materiales, de productos en proceso o de productos terminados, más allá de lo necesario, ocultar problemas del proceso o aumentar, esto oculta problemas del proceso y aumenta costos de almacenamiento. Así que el exceso de stock, además de producir ese incremento en los costos de un producto, va a generar una demanda mayor de personal, porque se va a ocupar más personas, más operarios para que manipulen, para que controlen, para que acomoden el stock, ¿verdad? Y además un mayor pago de intereses al banco, porque los espacios que consume el stock, por ejemplo en un almacén, no son gratis. Van a requerir en muchos casos el pago hasta de seguros, la parte de mantenimiento, el resguardo de plagas, en fin, hay un montón de costos, ¿verdad?, que están ligados a mantener stocks. Así que el stock que es excesivo es el derroche más dañino, porque va a disimular problemas y a causar que otros desperdicios se presenten, impidiendo muchas veces que se detecten a tiempo y se puedan hacer las correcciones necesarias. El sexto desperdicio son los movimientos improductivos. Ojo con esto, no quiero que este punto 6 se confunda con el punto 2 que decía transporte, son distintos. Este 6, el de movimientos, hace referencia a los desplazamientos físicos que hace el operario, o sea, los movimientos del cuerpo, para que se entienda mejor, que hace el operario, que muchas veces para agarrar una herramienta tiene que girar, levantarse, agacharse, qué sé yo. Esos excesos de movimiento pueden representar afectaciones en temas de salud ocupacional y reflejan una mala organización del espacio y la falta de estandarización. Moverse no equivale a trabajar, puesto que no necesariamente añadimos valor al producto. Ejemplo, cuando buscamos una herramienta, cuando recogemos o colocamos una pieza o una herramienta donde se guarda, cuando el lugar de trabajo está muy alejado. Caminar para ir de una a otra máquina y sobre todo cuando estas están muy alejadas entre sí. Esos son movimientos que no producen valor y que además también generan en algunos casos, ¿verdad? Algún tipo de afectación física, si no están bien diseñados. El séptimo desperdicio son los productos defectuosos, ¿verdad? Esos productos o servicios con errores que requieren retrabajos o que van a terminar desechándose, generando pérdida de tiempo, de materiales y recursos. O sea, todo lo que se invirtió en confeccionarlos terminan siendo una pérdida. Tiene lugar cuando en un determinado puesto de trabajo se producen defectos que encarecen el producto por pérdida de tiempo de los operarios siguientes, ajustes de los programas de producción para acomodarse a esos cambios. La situación es mucho peor cuando el producto defectuoso llega al mercado, o sea, a manos del cliente. Para eliminarlo hay que crear sistemas que descubran dichos defectos. Aquí hay una afectación a la imagen, el riesgo de afectar a un cliente, etc. Y resulta y sucede, para que no se me asusten, en la hojita o en la presentación o en la diapositiva donde se mencionaba la lista de desperdicios, solo aparecían 7 hasta acá. Pero resulta y sucede que recientemente
se agregó un octavo desperdicio, que es este que vemos en pantalla, que es la subutilización de las habilidades. Se considera inclusive, ¿verdad?, que cuando las empresas no, llamémoslo así, no les sacan el jugo a las habilidades, a las capacidades que tienen sus operarios o el personal en general, esto es un desperdicio de las capacidades, de las ideas, de las habilidades que ellos pueden ofrecer. Así que el no escuchar sus sugerencias, el no tomarles en consideración la palabra, sus ideas, también es un desperdicio. Y aquí podría más bien aprovecharse todo eso para mejorar la operación del negocio. Ok, ¿alguna preguntita o algún aporte que quieran hacer al respecto de lo que son los desperdicios y los tipos? Si todo está claro, como siempre, agradecerles que me ayuden con un dedito arriba para confirmar que vamos bien. Excelente. Tengo a Emanuel con la manita levantada. No sé si tienes alguna preguntita. Sí, profe, no sé si me Adelante. podría como ampliar un poquito más este 8, Ajá, porque claro. no entendí si es que no se utilizan las habilidades del operario. Sí, precisamente, digamos, puede hacer que la empresa cuando hace el proceso de reclutamiento, ¿verdad? Pues ya tienen un perfil de las capacidades o de las habilidades que necesitan de los operarios, ¿verdad? O del personal, porque no solamente la parte operativa, también la parte administrativa. Y resulta y sucede que de pronto por allá, ¿verdad? Algunos operarios, más allá de cumplir con el perfil, también tienen otras habilidades, otras capacidades, ¿verdad? Tal vez por su experiencia, tal vez son habilidades blandas o duras, ¿verdad? Que han desarrollado a lo largo de su vida, pero puede hacer que la empresa diga, no, yo me voy a limitar solamente a sacarle el provecho, por ejemplo, voy a aprovechar su participación, el provecho de Manuel de que él sabe, qué sé yo, él sabe empatar pieza A con pieza B, punto. Pero resulta que Manuel tiene habilidades de análisis, tiene habilidades o competencias muy particulares en la parte de la motora fina, también tiene habilidades en la parte de búsqueda de soluciones. Y si no se aprovechan esas habilidades, eso es un desperdicio. Pero cuando la empresa le da la posibilidad a Emanuel y a cualquier otro colaborador a que no solo se limite a completar correctamente sus tareas, sino también a que participe con ideas, con sugerencias, con aportes e inclusive se le da la oportunidad de participar de lleno en alguna mejora que haya ofrecido, ahí se está sacando el máximo provecho de la habilidad o de las habilidades que posee. No sé si me explico mejor, Emanuel. Sí, profe, muchas gracias. Con todo gusto. Y vean qué interesante, ¿verdad? Porque como veíamos, originalmente esta lista de desperdicios no contemplaba esta última. Y conforme pues los negocios, ¿verdad? El crecimiento o el desarrollo de las empresas se ha ido generando, pues empiezan a surgir, mira, ¿por qué no ver este punto como también parte de un desperdicio? En la medida en que forme eh, o esté en esta lista, ¿verdad? En esa medida las empresas también van a ser un poco más conscientes y van a decir, mira, sí, ¿por qué desperdiciar esto si puedo sacarle más bien el máximo provecho? Bien, por aquí en esta imagen quiero que la observen bien detalladitos. Tenemos un modelo de fabricación tradicional. Quiero que vean qué es lo que pasa con estos tres operarios y me gustaría escuchar a algún voluntario que me diga, profe, vieras que yo observo esto particular. ¿Qué observan por ahí? ¿Qué les llama la atención de esta imagen? Adelante, Manuel. Profe, lo que veo es que entre una subestación, digamos, de trabajo, estación 1, 2, 3, entre una y la 2, hay cierta espera, lo que le Ajá, llamamos también pega, ¿verdad? Entonces, sí. siento que están como esas esperas, ¿verdad? Ese producto ahí como a la espera de. Ok, excelente. Gracias, Emanuel. ¿Qué pasa con el tercer operario?
¿Qué observan por ahí? Dice Oscar, el segundo operario es muy lerdo. Ok, excelente. También esta parte de la observación. El tercer operario, ¿qué pasa? Adelante, Jessica. Creo que está más pendiente de lo que hacen los demás y no trabaja en lo que él tiene ahí a la mano. Ok, ok. También es muy buena esa observación. ¿Qué otra cosita podríamos de pronto rescatar de ese modelo de fabricación tradicional? Miren, podría ser, ¿verdad? Que hay demasiada dependencia, ¿verdad? De una estación a la otra. Hay atrasos definitivos, hay mucho desperdicio aquí en tiempo, probablemente en movimiento y en la parte del proceso como está delimitado. Dependiendo, como decía uno de los compañeros, tal vez de la agilidad o de la rapidez de uno de los operarios, pero ahí se genera un cuello de botella, ¿verdad? La velocidad con que está desarrollando las tareas el operario 1 no es para nada similar a la del operario 3. Puede ser que el operario 3 esté, como dijo la compañera, distraído, o podría ser que no tiene las habilidades, ¿verdad? O la capacitación necesaria para dar el mismo rendimiento de sus otros compañeros. Definitivamente el que está en el centro puede ser que es el que está dando mayor problema, pero esto es un efecto en cadena, ¿verdad? No podemos echarle la culpa, por ejemplo, al primero, decir es que el culpable es el primero porque es muy rápido. Tampoco puedo decir es que el del centro es el culpable porque es muy lento, porque a fin de cuentas los tres están generando, ¿verdad? Un efecto en cadena en el producto final. Así que esto es importante considerarlo para que veamos el mismo escenario, pero aplicando un modelo de fabricación de justo a tiempo, donde no hay desperdicios, donde la formación, la capacitación, las herramientas, el proceso en sí ha sido confeccionado con el único objetivo, ¿verdad?, de que haya un máximo aprovechamiento del tiempo y de que todos los desperdicios que se generaban de la forma tradicional sean eliminados. Ahora, decir que este modelo que estamos viendo es el perfecto, no, no es el perfecto, pero es mejor. Por ahí se mencionaba en una de las diapositivas que esta filosofía está de la mano, trabaja de la mano con la filosofía de una mejora continua, de un Kaizen o Kaizen, ¿verdad? Así que si esto está resultando bien, puede resultar mejor. Y esa es la visión que debemos tener, porque si se puede mejorar, hay que hacerlo, ¿verdad? No dar por sentado de que como ya está mejor que el anterior, ya ahí quedó, estancado, cerrado, metido en una cajita cuadrada. No, esto tiene que dar pie a que se genere, ¿verdad? Esa iniciativa y ese interés por observar cómo podríamos mejorarlo aún más. Bien, hay varias técnicas que se pueden utilizar, ¿verdad?, en los sistemas del JIC o del justo a tiempo. Vamos a ver, por ejemplo, aquí en este casito, algunas áreas, ¿verdad?, bastante particulares que encontramos en las empresas, los objetivos y los pilares que se pueden aplicar como técnica para implementar el justo a tiempo. Empezamos en el caso de la organización de las operaciones. Aquí el objetivo va a ser definir cómo se ordena físicamente la producción para facilitar el flujo continuo. Se puede utilizar, ¿verdad?, una línea de producción mezclada o una línea de fabricación en forma de U, que vamos a conocer qué es eso por si no lo conocen. En el caso de la programación de la producción, el objetivo va a ser definir cuándo y cuánto producir. El pilar que se puede utilizar aquí es, el nivelado de la operación, o sea, la distribución equitativa de la producción, el sistema de información pool, que también es un tema que vamos a ver más adelante,
y el sistema de aprovisionamiento del justo a tiempo. En los sistemas de apoyo a la producción, los objetivos van a ser las técnicas que garanticen la calidad, la continuidad y la eficiencia. Los pilares van a ser el aseguramiento de la calidad, el mantenimiento productivo total y la reducción de tiempos de preparación. Y en el caso del área de recursos humanos, el objetivo es enfocarse en las personas para fortalecer el sistema productivo, y esto es posible a través del fomento de la multifuncionalidad de los trabajadores, del control autónomo de los defectos y del aprovechamiento de las ideas de los trabajadores. Obvio, para estos escenarios, ¿verdad? Pues el ejemplo es muy reducido, muy concreto, muy puntual, pero esto puede ser mucho más amplio, siempre buscando ese aprovechamiento del recurso, del tiempo, del personal y eliminando a toda costa los desperdicios. Muy importante aquí, por lo menos resaltar, cuando se considera eliminar desperdicios, cualquiera de los 8 que vimos, nunca se deben de eliminar si esto conlleva una afectación directa a la calidad, ¿verdad? Porque puede hacer que a alguien por allá se le ocurra, mire, no sé, vamos a tener, como dicen, la faja bien puesta para evitar los desperdicios de stock. Lo que pasa es que tenemos que establecer, ¿verdad?, qué es desperdicio en stock. No digo que la empresa no pueda tener stock, sí se puede tener stock, pero no en exceso, no a un límite donde más bien la empresa quede desprovista y no sea capaz de dar respuesta a la exigencia que haya en el mercado. O sea, nunca llegando a esos extremos, repito, donde la calidad pueda quedar en juego. Entonces, con esa tablita que acabamos de ver, podríamos decir de forma muy puntual que cada columna representa un grupo de herramientas y que al combinarse es posible hacer o generar una producción más rápida, que haya menos desperdicio, costos más bajos, mayor calidad, mejor involucramiento del personal y procesos estables y predecibles. Bien, se mencionaba, perdón, en una de esos áreas, ¿verdad?, de implementación del justo a tiempo, el término líneas de modelos mezclados, y les dije que íbamos a ver qué es esto. Bueno, es importante aquí mencionar que la fabricación de distintos artículos se realiza en una sola línea, de manera que cualquier puesto de trabajo de una línea debe estar preparado para trabajar con unidades de diferentes artículos sin repercutir en la eficiencia de la línea. Entonces, por ejemplo, en una misma línea de ensamble puede ser que se estén manipulando teléfonos, pero que los teléfonos son de diferentes colores y capacidades, pero son teléfonos. O que en una planta automotriz se estén produciendo sedanes, los sub, ¿verdad? O las camionetas, según la demanda, pero muchos de estos vehículos, aunque en dimensión, en forma, son distintos, de alguna manera pues tienen características o partes que son iguales, que son las mismas y que pueden generarse en una misma línea, pero se le llama línea de modelos mezclados porque no es el mismo producto, sino que puede hacer que ese producto puede ser utilizado en diferentes formas o en diferentes elementos. O sea, en otras palabras, la línea de modelos mezclados es una línea de producción donde se fabrican diferentes modelos o variantes de un mismo producto en la misma línea y de forma intercalada, sin necesidad de tener la operación para hacer grandes cambios. Hay, digamos que piezas, llamémoslo así, que pueden ser funcionales para productos distintos. Entonces, cuando esto se da, se puede aprovechar para que la línea o la forma en que está configurada la colocación, por ejemplo, de las estaciones de trabajo, permita generar o producir
este tipo de elementos o de piezas. Repito que van a ser utilizados en productos de diferentes características. Ahora, las líneas de modelos mezcladas se relacionan con el justo a tiempo, claro que sí. ¿Por qué? Porque hacen posible producir según la demanda real o el pool, reducir inventarios, nivelar la producción, lograr cambios rápidos y mantener flujos continuos. Y aquí yo voy otra vez con un ejemplo de comida, me van a disculpar, pero a mí siempre me ha parecido como muy funcional dar ejemplos de comidas, que es algo como muy cotidiano, ¿verdad? Para todos nosotros. Entonces, supongámonos, yo no sé cuántos de aquí les gustan los tamales navideños. Yo más o menos me gustan los tamales, no soy así como súper fan, pero sí como tamal navideño. Resulta que en alguna oportunidad de mi vida yo participé, ¿verdad? En la fabricación de tamales ahí en la familia. Y no falta, ¿verdad? Quien diga, mire, a mí me gusta el tamal de cerdo, a otros les gusta el tamal de pollo y supongamos que a otros les gusta el tamal mudo o el tamal de frijol, ¿verdad? Que son de mis favoritos. ¿Qué pasa? Que en una línea de montaje o de preparación, llamémoslo así, de los tamales, se puede aprovechar, generar esos tres tipos diferentes de tamales con las mismas personas y en el mismo proceso. Nada más diferenciando, llamémoslo así, la proteína en el tema de pollo y cerdo y en sustitución en otros por frijol. Pero todo lo demás es lo mismo, colocar la hoja, bien limpiecitas, ya pasadas ahí por el fuego, colocar la masa, encima de la masa colocar los diferentes vegetales, ¿verdad? Que ustedes quieran y cuando llega al puesto donde se coloca la carne, esa es la única variación, pero todo lo demás es lo mismo. Aquí se está aprovechando el espacio, los operarios, en lugar de estar haciendo, llamémoslo así, 3 líneas de ensamble que resultan ser más costosas. No sé si me explico con el ejemplo, chiquillos. Ok, excelente, gracias por confirmar. Entonces, el trabajar con líneas de modelos mezclados es bastante funcional si el tipo de producto, ¿verdad? Se presta para eso. Yo inclusive podría hablar de tener diferentes clientes, pero que alguno de sus productos coincide. Tal vez alguna pieza, por ejemplo. Entonces, en lugar de hacer 3 líneas separadas por clientes, puedo hacer una donde se está haciendo esa que coincide y estoy haciendo un mayor aprovechamiento del recurso, generando menos desperdicio, que es lo que estamos enfocándonos este día. Otro elemento que también se mencionó en la tabla es esto que vemos en pantalla, las líneas de fabricación en forma de U. ¿Y eso qué es? ¿Eso cómo se come? Bueno, ese es el diseño, ¿verdad? O la colocación de los puestos o de las estaciones de trabajo que permiten que un mismo operador pueda atender varias estaciones, moviéndose en distancias cortas y manteniendo siempre la vista sobre todo el proceso. Aquí se agrupan por familias los componentes similares y se constituyen líneas dedicadas a la fabricación de cada familia de componente. Se espera que cada operario maneje un mismo tipo de máquina. Y aquí tenemos un ejemplo. De ahí el nombre, porque la forma, la colocación, la distribución, ¿verdad? De las estaciones tienen una forma de U. Pero como decía, generalmente asignadas a un solo operario y este operario pues va a hacer varios movimientos. Lo que pasa, sabes que esos movimientos son cortos, son pequeños, pero siempre va a estar en control de todo lo que está ocurriendo. Las líneas de fabricación en forma de U son una herramienta clave del justo a tiempo. ¿Por qué? Porque mejoran el flujo, reducen desperdicios, favorecen el trabajo multifuncional, permiten sistemas de pool, facilitan control visual, minimizan tiempos y movimientos y hacen flexible la asignación de tareas. Son uno de los diseños de planta más efectivos para aplicar los principios del justo a tiempo. Aquí hay otro ejemplo, ¿verdad? De línea de fabricación en U.
Ahora, los pilares del sistema de producción de Toyota o TPS que vimos al puro inicio de la clase. Recordemos que este fue un sistema elaborado por Toyota, de ahí el término, pero que generó tantos beneficios que fue adoptado por muchas otras empresas que se dedican al área industrial. Ahora, los pilares son ese conjunto de métodos que permiten reducir desperdicios, mejorar el flujo, aumentar la calidad y hacer más eficiente un proceso productivo. Se usan para construir sistemas productivos esbeltos, flexibles, con alta calidad y con bajos inventarios. Son los elementos que permiten transformar un sistema de producción tradicional en un sistema ágil, eficiente y competitivo, siguiendo los principios del sistema de producción de Toyota. ¿Y cuáles son esos pilares? Que también podríamos visualizarlos como pasos del justo a tiempo, estos que vemos en pantalla. Está el método de las 5 S, las tarjetas de Kanban o Kanban, el nivelado de producción, la reducción del plazo de fabricación o SMED y estandarización de operaciones, los sistemas de sugerencias y círculos de control de calidad, la implantación del control visual para la puesta en práctica del concepto de autocontrol y control de la calidad total, y la aplicación del mantenimiento productivo total, por sus siglas MPT. El Kaizen, que igualmente es un término que he utilizado, ¿verdad? En algunas ocasiones, la clase de hoy, inclusive en clases anteriores, vamos a repasarlo un poquitito. Para hablar, ¿verdad?, de Kaizen, automáticamente debemos primero ligarlo con una filosofía de origen japonés. Kaizen es una palabra que significa mejora continua en japonés y consiste en una serie de estrategias para conseguir progresivamente una mejora en algo. Se puede aplicar a una mejora de productos productivos. No obstante, el Kaizen o Kaizen puede aplicarse a cualquier ámbito de la vida. ¿Cuáles son los principios y las reglas de aplicación del Kaizen? Bueno, primero, descartar todas las ideas fijas convencionales de la producción. Esos típicos, por ejemplo, compañeros que se resisten a los cambios, que cuestionan toda oportunidad de mejora, que dicen para qué hacerlo diferente si como lo hemos venido haciendo funciona, está bien, para qué pensar en algo mejor. Hay que ir descartando ese tipo de ideas si hablamos de Kaizen. Hay que pensar cómo hacerlo y no por qué no se puede hacer, que es lo que humanamente casi siempre hacemos, buscando el no o el pretexto para no hacerlo. Aquí es cambiar la mentalidad y pensar en cómo lograrlo. No poner excusas, empezar cuestionando las prácticas actuales. No buscar la perfección, porque eso no es lo que se busca, es hacerlo incluso si solo se alcanzara un 50% de mejora en lo esperado. Corregir los errores de forma inmediata. Nunca dejar de invertir en Kaizen, porque esto no es un gasto, es una inversión. Hacer frente a las dificultades. Así se demuestra la sabiduría de cada uno. Preguntarse 5 veces o las que sean necesarias. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Como los chiquitos cuando empiezan a hablar, ¿verdad? Que siempre para todo es por qué. Y buscar las raíces de las causas. Buscar el conocimiento de 10 personas, ojalá, ¿verdad? Como mínimo las más sabias que identifiquemos y no quedarnos solo con la sabiduría de una. Y comprender que las ideas de Kaizen son infinitas. Este es el ciclo de las actividades de Kaizen. Por ejemplo, detectar los problemas, crear contramedidas, determinar la ruta de la causa, solucionar hipotéticamente hablando, probar las posibles soluciones y cuando se identifique cuál de esas soluciones es la que funciona bien, implementar la solución y hacerla un estándar, o sea, algo reiterativo en la empresa. Entonces, a modo de repaso, Kaizen
recordemos que significa mejora continua. Y es una filosofía que impulsa mejorar todos los días, en pequeños pasos, involucrando a todos los trabajadores. La idea central es siempre se puede mejorar. El justo a tiempo, por su parte, recordemos que es la producción sin desperdicios. Aquí se busca producir solo lo necesario cuando se necesita y en la cantidad justa. Para lograrlo, se requieren procesos muy estables, rápidos y sin fallas. Ahora, ¿cómo podemos relacionar estos dos términos o conceptos que hemos abordado durante la clase? Primero, Kaizen hace posible el justo a tiempo. Kaizen elimina desperdicios. Aquí se utiliza un término que es la muda, que igualmente vamos a ampliarla. Y eliminar desperdicios precisamente es el requisito primordial del justo a tiempo. El justo a tiempo exige estándares. Kaizen los mejora. Kaizen impulsa al personal a apoyar el justo a tiempo. Kaizen apoya las herramientas del justo a tiempo. Así que en pocas palabras vamos a decir que el Kaizen es el motor que permite que el justo a tiempo funcione. Sin mejora continua no sería posible producir justo a tiempo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá, chiquillos? ¿Se entiende lo que es el Kaizen y el justo a tiempo y cómo es que estos se relacionan? Perfecto. Gracias ahí por confirmar esta partecita. Muy bien. Pasamos ahora a desarrollar el concepto de los procesos productivos. ¿Qué es un proceso de producción? Bueno, es un conjunto de actividades mediante las cuales uno o varios factores productivos se transforman en productos. La transformación crea riqueza, es decir, añade valor a los componentes adquiridos por la empresa. El valor añadido, no sé si ustedes pues han escuchado anteriormente este término. ¿Qué es eso? O valor agregado. Son todas las actividades, ¿verdad?, que se generan y que transforman el producto de manera que el cliente esté dispuesto a pagar por ello. En otras palabras, lo que realmente aporta valor desde la perspectiva del cliente. Algunos ejemplos de actividades con valor añadido. Por ejemplo, ensamblar una pieza que el cliente necesita. Eso es un valor añadido. Para un cliente no es lo mismo que el producto le llegue en una bolsita plástica a que le llegue bien embaladita, metida en una cajita, con protector, con algunos sellos, etc. Eso es un valor añadido. Fabricar, moldear o cortar un componente. Esterilizar un producto médico. Esto va a asegurar su función. Empacar un producto en su presentación final para el cliente. Verificar una característica que sea crítica para la seguridad si es que el cliente lo exigió. Ahora, ¿cuáles son actividades que no añaden valor? Por ejemplo, mover materiales de un lugar a otro, esperar entre un proceso y otro, inventarios excesivos, inspecciones innecesarias, retrabajos o correcciones por defectos, búsquedas de herramientas, o sea, por todas estas actividades, el cliente no está dispuesto a pagar un 5 más. Así que si están identificadas como desperdicios o mudas, ojo con ese término, la empresa aquí tiene que implementar un justo a tiempo, precisamente para minimizarlas o eliminarlas. Ahora, hay tipos de distribución o de arreglos físicos en un proceso productivo. Por ejemplo, la distribución por proyecto, los centros de trabajo, las celdas de manufactura, las líneas de ensamble y los procesos continuos. Vamos a ampliar cada uno de estos. La distribución por proyecto. ¿Qué es eso? Bueno, se utiliza cuando un producto es grande, es complejo o es fijo y los recursos vienen hacia él. El producto, ¿verdad?, en razón de su volumen o peso, va a permanecer en un lugar fijo, inmóvil, y el equipo de producción va hasta ese producto, no al revés.
Ejemplos típicos: la construcción de un puente, de un barco, de un edificio, de un avión, ¿verdad? Nosotros no vamos a mover el puente, el barco, el edificio o el avión hacia otros lugares para estarle haciendo modificaciones. Por el contrario, son las modificaciones, los colaboradores que van a intervenir en esas, las que tienen que movilizarse hasta donde está ese producto. Los bienes que se producen con ese tipo de distribución suelen ser manejados empleando las técnicas para la administración de proyectos. Luego tenemos los centros de trabajo, que son los espacios donde se agrupan las máquinas, los equipos, funciones o procesos similares en un mismo lugar, y es ideal para la producción por lotes pequeños y por productos variados. Un ejemplo: las perforadoras en un área y todas las troqueladoras en otra área. Así, las piezas que se están produciendo pasan, siguiendo una secuencia establecida de operaciones, de un centro de trabajo a otro, donde se encuentran las máquinas necesarias para cada operación. En ocasiones, este tipo de distribución se conoce como taller. Las celdas de manufactura: aquí se agrupan las máquinas diferentes en una célula donde se produce una familia de productos similares. Se refiere a un área dedicada a la fabricación de productos que requieren procesamientos similares, enfocadas en flujos continuos y en la reducción de desperdicios. Estas células son diseñadas para desempeñar un conjunto específico de procesos y se dedican a una variedad limitada de productos. Una empresa puede tener muchas células diferentes en un área de producción y cada una de ellas estará preparada para producir con eficiencia un solo producto o grupo de productos similares. La línea de ensamble son estaciones que están ordenadas según la secuencia del proceso. Se refiere a un lugar donde los procesos de trabajo están ordenados en razón de los pasos sucesivos que sigue la producción de un producto. El producto avanza paso a paso. De hecho, la ruta que sigue cada pieza es una línea recta. Para la fabricación de un producto, las piezas separadas pasan de una estación de trabajo a otra a un ritmo controlado y siguiendo la secuencia necesaria para fabricarlo. Ejemplos de artículos o productos que funcionan muy bien bajo esta estructura: los juguetes, los aparatos eléctricos y los automóviles. El quinto es el proceso continuo. El flujo del producto nunca se detiene. Es altamente automatizado, se usa para grandes volúmenes sin interrupción. Se parece a una línea de ensamble porque la producción sigue una secuencia de puntos predeterminados, donde se detiene, pero el flujo es continuo en lugar de mesurado. Estas estructuras suelen estar muy automatizadas y de hecho constituyen una máquina integral que podría estar funcionando las 24 horas para no tener que apagarla y arrancarla cada vez, porque eso resulta muy costoso. La conversión y el procesamiento de materiales no diferenciados como el petróleo, los productos químicos y los fármacos son un buen ejemplo. También existen las tareas que ocupamos referirnos a ellas para ampliar un tema más adelantito. ¿Qué son las tareas? Bueno, es el proceso de producción. El proceso de producción está formado por tareas. Una tarea es cualquier acción realizada por trabajadores o máquinas sobre la materia prima, sobre productos semiterminados o sobre productos terminados. Y hay 4 tipos de tareas: las esenciales, las auxiliares, las de apoyo y las superfluas. Las esenciales, por ejemplo, son todas esas tareas de transformación que cambian características físicas o químicas de los materiales. Por ejemplo, soldar una pieza. Las tareas auxiliares complementan las esenciales, o sea, las anteriores, y son de menor rango pero necesarias. Por ejemplo, cargar o descargar piezas para ser transformadas. Las tareas de apoyo tienen una orientación específica a ser operativo y poner a correr el proceso. Un ejemplo: preparación y ajuste de una máquina.
Las tareas superfluas son acciones que ocurren irregularmente y que requieren actuaciones que no añaden valor al producto. Por ejemplo, la reparación de averías. Así que en resumen, vamos a decir que los procesos productivos son la forma en que una empresa organiza la fabricación de un producto. Cada uno define cómo fluye el trabajo, cómo se asignan las tareas y cómo se organiza la producción. De aquí nace la necesidad de mejorar, ordenar y reducir desperdicios. El justo a tiempo es un sistema que depende totalmente de que el proceso productivo esté bien organizado, fluido y libre de desperdicios. El Kaizen no es un método de producción, es una cultura de mejora, pero es la base para el justo a tiempo, para que el justo a tiempo funcione bien. Y el TPS une todo en una metodología integral para producir con calidad, bajo costo y sin desperdicios. Los procesos productivos, entonces, son la estructura. El Kaizen mejora esos procesos constantemente. El justo a tiempo se apoya en esos procesos mejorados para producir sin desperdicio. El valor añadido es el criterio que guía qué eliminar y qué mantener. Todo esto se integra dentro del TPS, que es el sistema más completo y reconocido de producción eficiente hasta la fecha. ¿Preguntas, muchachos, muchachas, o algún aporte que quieran ofrecer? Ok, todo clarito ahí por lo que me están confirmando, qué dicha. Ahí tenemos en pantalla igualmente el examen que está disponible para que por favor se acuerden de hacerlo a tiempo. Recordemos, este es el último esfuercito, ¿verdad? 3 semanitas más y ya concluimos el proceso. Por si alguien se pregunta a estas alturas sobre temas de graduación, que en tema de título, etcétera, se van a esperar hasta la última semana, por favor, que es cuando los compañeros de servicio al cliente hacen la publicación de toda la información a través del WhatsApp, para que ahí pues estén pendientes del grupo. ¿De acuerdo? Ok. Así que bueno, chiquillos, esto sería todo por hoy. Muchísimas gracias por esa recurrencia a la asistencia de las clases en vivo. Yo, de hecho, se lo digo, es el primer grupo que tengo y ya son bastantes años dando esto, que se ha mantenido tan constante en la asistencia a las clases en vivo, así que los felicito. Me alegro que se hayan mantenido así hasta este momento y pues espero que igualmente los compañeros que no logran conectarse a la clase en vivo puedan estar viendo las grabaciones y estando siempre empapados de toda la información que aquí desarrollamos. De mi parte, pues sería todo. Muchísimas gracias por su tiempo, que tengan una feliz noche y nos vemos de hoy en 8 si Dios lo permite. Hasta luego. Muchas gracias, profe. Buenas noches. Con todo gusto, buenas noches, buenas noches. Gracias, profe. Buenas noches. Con gusto, buenas noches.